Hola a todos, para esta ocasión vamos a crear un pequeño formulario en HTML y CSS utilizando Express para que registre contactos a una base de datos MySQL 2. Ok, para este caso vamos a utilizar Express Generator. La carpeta se va a llamar MySQL y el motor de vista es JS. Accedemos a la carpeta MySQL, instalamos las dependencias y a su vez vamos a instalarle el MySQL 2. Y por último, no daemon, pero en entorno de desarrollo. Ya esto lo podemos cerrar. Abrimos esto con VS Code. Comprobamos los paquetes instalados. Y aquí están bien. Procedemos a configurar acá el script de ejecución en el entorno de desarrollo. Ponemos dev, no daemon, asterisco, punto asterisco. Y aquí arriba una coma. Guardamos. Y aquí abajo ponemos npm run dev. Ok. Esto está inicializando en el puerto 3000, para eso uno lo puede cambiar en el archivo bin y por aquí arriba sale el puerto. Aquí está en el 3000. Entonces para este caso yo tengo aquí una vista, lo cargo el 3000 y ya funciona. El siguiente paso, en este caso voy a utilizar Laragon, no tengo Cham, pero es lo mismo. Solamente inicio la base de datos, ya lo tengo. Aquí en la vista voy a borrar esta vista, pego una que había hecho. El formulario tiene que tener la dirección de la ruta y el método va a ser post para que se puedan enviar los datos. A su vez, en las rutas, aquí index, vamos a crear una router.post y le vamos a decir que esto va a recibir desde contact. Hacemos una función flecha rec res y bueno, en este caso podríamos mostrar el body, pero lo que vamos a responder va a ser un JSON. Vamos a decir el status 200.json. Le decimos que el status fue el código 200. Vamos a ponerle este número. Y el mensaje fue datos recibidos o contacto creado. Vamos a ponerlo mejor. Contacto del formulario se ha subido correctamente. Ok. Guardamos. Esto se reinicia por cada vez que uno edite un archivo de JS. Comprobamos si esto da la respuesta. Ok. Efectivamente tenemos 200, contacto no sé qué más. Y aquí en la consola que fue este recbody se imprimió correctamente. Ahora para lo que vendría siendo la conexión, vamos a crear un archivo llamado db. Ese archivo puede estar en una carpeta también, no hay problema. Para este punto tenemos que llamar al paquete require MySQL 2, que ese es el que tenemos. Seguido de esto vamos a crear una conexión. Decimos connection es igual a MySQL punto. Aquí tiene que aparecer create connection. Create connection. En create connection tenemos que pasar lo que vendría siendo los datos de nuestro host de MySQL, la contraseña, el usuario y el nombre de la base de datos. Yo no tengo ninguna base de datos creada. Vamos a crear esa base de datos rápido.
Bueno, cuando le dé la gana de cargar. Ok. Ahí va. Voy a crear una base de datos por aquí. Contactos. Contactos. Ajá. Vamos a meter la tabla, qué sé yo. La base de datos se llama contactos. Y la tabla vamos a llamarlo usuarios. Ok, número de columnas 1. Vamos a ver cuáles necesitamos. Nombre, correo y mensaje. Entonces... Ah, creo que me faltó una. Me faltó haberle asignado el ID. Usuarios. ID. Voy a poner minúscula. ID de tipo integer. Esto tiene que tener el atributo primary. No, perdón. Esto era el autoincrement. Ajá. Ahí está, ahora sí. Coloquemos entonces de varchar el nombre, el correo y el mensaje de tipo texto. Ok. Esto aquí para que no reciba valores nulos. Y ya está. Introduzca una longitud válida. Ah, claro. Sigue 50. Ponemos acá. Esto de 200, no sé. Listo. ID, nombre, correo, mensaje. Están todos vacíos perfectamente. Acá vamos a colocar lo que vendría siendo el host, localhost, ¿sí? El usuario va a ser root. La contraseña va a estar vacía. En este caso, porque estamos en desarrollo. La base de datos es contactos. Y el puerto, bueno, va a ser ese siempre, porque es el que utiliza MySQL. Aquí no lo puede notar. Teniendo eso en cuenta, esto hay que exportarlo. Pero hay que exportarlo como... Ya, module.exports es igual a un objeto. Y le decimos db, conexión. Básicamente estamos exportando la conexión con un nombre distinto. Para que nosotros en este caso, cuando en las rutas queramos acceder, esto voy a cambiarlo a cons. Y esto también. Nosotros acá podremos llamar a cons db, ajá. Fíjense que le coloqué, vamos a ver, dice que no está declarado pero no se está utilizando. Le coloqué las llaves porque en este caso estamos exportando un objeto básicamente como si fuese un objeto literal, un objeto JSON, y la propiedad se llama db con el valor connection. Entonces en este caso hay que importar es la propiedad nada más, y por eso se le coloca las llaves. Y esta es la ruta. Claramente estamos dentro de una carpeta, salimos de la carpeta y accedemos al archivo db y listo. Ahora, para nosotros poder saber si tenemos la configuración bien hecha, podríamos colocarle aquí db.query select from contactos. Bueno, en este caso no va a ser contactos, es usuarios, porque selecciona las columnas desde la tabla usuarios. Pregunta si hay error muestra esto, y si no, entonces muestra las filas. En este caso vamos a resumir un poquito esto. Sería si hay error, muestra el error y retorna un error 500, por ejemplo, no sé.
Ahora en este caso vamos a colocarle res.200 data row. Esto básicamente lo estoy haciendo con JSON, es para primero hacer pruebas, por el simple hecho de que uno puede utilizar un programa para testear las rutas, por así decirlo. Entonces aquí digo localhost 2.3000 barra, en este caso sería barra nada más, creo, ¿eh? ¿Dónde está? Sí, porque vamos a hacer un get a esta ruta, que es la ruta principal. Esto no va. Esto lo vamos a poner como función flecha, que quede más bonito. Entonces para este caso localhost 3000, no le vamos a mandar más nada, y esto debería responder aquí formulario de contactos. Ok, se pasó a esta línea, o sea que esto no lo ejecutó. Si yo comento esto, vamos a ver qué me da. Ahí está, cuál. Fíjense que lo retornó vacío, es porque claramente no hay ningún usuario. Ahora vamos a tratar de crear ese usuario. Para este caso, si ya tenemos el body, creamos una constante que reciba name, que es el nombre, email, que es el correo, y message, que es el mensaje. Voy a ver si eso lo tengo bien acá. No, lo tengo en español, lo voy a colocar en inglés. Messages, ok. Para nombre, estos son los ID, esto no tiene nada que ver, esto es para que se pueda referenciar junto con los labels, pero lo que importa son los nombres de cada input. Este se llama name, este se llama correo, este se llama messages. El botón enviar y listo. Ahora para este caso hacemos db. Bueno, aquí como pueden ver me está dando para hacer la comprobación de que los datos no estén nulos o vacíos. Aquí me está diciendo para hacer ya la inserción de los datos db.query, así como acá en vez de un select, en este caso va a ser query. Le decimos inserta dentro de la tabla usuarios el nombre, que en este caso aquí sí lo tengo en español, el correo y el mensaje. No se van a confundir que acá estos son los inputs. Yo personalmente los coloco en inglés, pero cuando es en base de datos normalmente es para que sea mucho más legible en español. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los valores que le vamos a insertar? Bueno, estos que están acá, pero estos van a pasarse por parámetros. Por lo tanto, se dice db.query insert into en comillas, separas con coma y entre corchete, en el orden que estás nombrando acá, le vas a pasar las variables que contengan esos valores que van a ser insertados para la base de datos. Separas con una coma y puedes tener una función flecha para retornar si hubo error o no. Si hubo error, entonces esto va a imprimir en la consola el error, va a retornar entonces el 500, un status 500 mensaje tal. Si no, va a devolver un resultado. Bueno, dicho esto, podríamos pasar ya directamente a que pase a dar un status 200. Y bueno, vamos a comprobar eso. Primero, vamos a hacerlo mediante el mismo cliente de rutas y consultas de API para hacer pruebas. Entonces, en este caso, paso de método get a método post. En el body le voy a pasar un JSON, que en este caso tiene que conllevar el name. Vamos a colocar aquí mi nombre. Este name, ¿de dónde viene? Esto sería lo mismo a cuando uno llena el formulario. Aquí está name. Pero para hacerlo directo, uno crea el JSON y le dice esos campos. Tiene que ser tal cual a lo que tú esperas recibir en el body, name. Entonces, name, mi nombre, el correo. Ponemos acá un correo. Y ponemos un mensaje. Ok, comprobamos si todo funciona. Le damos a enviar.
Acá me dio un estatus 404 porque no existe la ruta. Veamos, post 404. Eso fue en este punto. Ah, porque es contactos. Lo estaba haciendo directamente a esta ruta. Es contactos. Contact, creo. Contact, sí. Contact. Ahí está. Contacto enviado. Aquí sí hubo un pequeño error. Vamos a comprobar ahorita eso. Dice que mensaje. Puse mensaje en vez de mensaje. Aquí. ¿Ves? Estos datos tienen que estar tal cual a como está en la base de datos. Un pequeño error y sucede que la columna está desconocida. Entonces uno comprueba y ve que en verdad es nombre, correo y mensaje. Eso fue lo que pasó. Me confundí. No coloqué la N. Vuelvo a enviar. Y efectivamente ahora sí. Ya dio el estatus 200. Dice que fue afectada una fila. Insertado un ID. El estatus del servidor fue 2. Bueno. Vemos la base de datos. Y veamos. Pero necesito acceder a usuarios. Y aquí está efectivamente ID1, mi nombre, el correo, el mensaje. Ok, vemos que ya todo eso funciona. Ahora ahí vamos a intentarlo directamente desde un, ¿cómo se le dice? Desde un formulario. Para este caso aquí están los errores 500. Ok, esto siempre va a mandar un JSON, pero esto habría que manejarlo de otra manera. Podríamos mandar una página de error, podríamos renderizar la misma página con una variable. Pero voy a dejar esto así mientras tanto. Y lo único que voy a hacer es cambiar esto por un res render. Y le digo index. Vamos a quitarle esto. Le voy a pasar la data que vendría siendo las filas para mostrarlos en la página. Ahorita coloco eso. Y acá sería lo mismo. Esto podría redireccionar a la página, pero en este caso me gustaría otra página. Una página que diga, no sé, imagínense que esté la página de home. Sí, vamos a crear la página de home. Colocamos aquí home, EJS. Y iba a colocar comillas. Colocamos acá usuario creado. Ok, vemos que todo esté correcto. Render. Status. Esto siempre va a suceder cuando haya un error acá. Tengan eso en cuenta. Al igual que acá, si no se encuentra los datos o la tabla, retorna esto. Pero mientras esté todo bien, esto no se va a ejecutar. Y va a pasar directamente a esto. Lo mismo que acá. Que esto, por cierto, debería ir aquí afuera de una vez. Porque para ver data... No, mentira, sí debería ir adentro. Por el simple hecho de que data, digo rows, viene de acá. Entonces, sería así. Guardamos, esto refresca y vamos a probar. Me voy acá. Aquí tengo unos datos, pero vamos a refrescar esto. Vamos a probar con otro usuario. Otro usuario. User123 arroba a.com, qué sé yo. Y test1. Enviar. Home, usuario creado, perfecto. Vamos a ver si eso es verdad. Me voy acá, refresco esto. Y aquí está. ID2, usuario, otro usuario, el test, listo. Ahora vamos a mostrar eso. Puede ser aquí mismo, de hecho. Sí, usuario creado y que muestre la lista de usuarios, no sería mala idea. Eso es en home. Vamos a colocarle aquí un pequeño, esto debería ser un H2. Vamos a colocar aquí un H3. Lista de usuarios. Ok. Entonces esto va a iterar desde
data, que es lo que yo voy a enviar. Voy a utilizar un for each. Le va a cambiar el nombre a cada una de esas propiedades como user y va a imprimir user nombre. Bueno, vamos a ponerlo en español, por cierto. Usuario. Ajá. Tengan en cuenta que esta propiedad que viene a la derecha después del punto son las columnas de la base de datos. Por lo tanto tiene que ser igual. Nombre, correo y mensaje. Para este caso podríamos colocarle otro LI, pero con una raya, no sé. Ahorita no estoy estilizando mucho. Aquí deberemos colocar el ID. Colocamos acá porcentaje, signo igual. Esto lo cierro acá y digo usuario.id. Claro. Y veamos, esto lo puedo alargar un poco más también. Bueno, quedaría de esta forma. ¿Qué pasa? Que home hay que pasarle esos datos. Fíjense que aquí renderiza a index y yo le estaba pasando esto. Vamos a hacerlo al revés. Que esta data se la quitamos. Esto sí lo vamos a dejar aquí abajo. Vamos a crear una variable arriba. Let data es igual a... Esto es... bueno, vamos a dejarlo vacío. Así. Y decimos data es igual a rows. ¿Qué pasa? Que una vez que no, mentira. Porque aquí lo estoy haciendo para home. Yo quiero que sea para home. Sí. Entonces esto no va aquí. Esto simplemente renderiza a index. Yo aquí puedo crear otra ruta. Router.get. Le digo barra home. Ahí está. Aquí está. Y aquí le digo, mira, vas a pasar data. Ahora, ¿qué pasa? Este de aquí, en vez de renderizar, vas a redirigir. O sea, que sustituye la ruta por esta. Al sustituir esa ruta, él cae acá y se va a consultar los usuarios, los imprime por consola, setea la variable, por si acaso, y esa variable se la podemos pasar acá. En dado caso también funciona que hagan esto como estaba en la parte de arriba, dice en data row. Solamente hay que ser algo creativos. Vamos a probar de esta forma primero. Ok, voy para acá, quito esto, user2 arroba example.com test2. Vamos a ver qué tal. Envío. Acá me dio un error, pero fue en la sintaxis. Comprobemos esa sintaxis acá, porque efectivamente sí se creó otro usuario. Aquí los listó, de hecho. Se creó, los listó, pero aquí fue un inconveniente en esta parte que no cerré. Eso significa que si yo recargo debería listarme los usuarios. Aquí está. Lista usuario ID1, Anthony, ID2, otro usuario. Y bueno, efectivamente así es como se logra la conexión de MySQL 2. Tengan en cuenta que no importa si es Shan o Largo o WAM o el otro, porque estos simplemente son paquetes de servidores, de base de datos, de FTP. ¿Y qué sucede? Lo que estamos utilizando es MySQL. Incluso esto lo pueden ejecutar en la terminal y funcionaría tal cual. Entonces repasamos. La conexión sería primero importar MySQL 2. Crear una constante que se llame conexión. Le decimos MySQL2.createConnection. Le decimos el host, que en este caso va a ser localhost. El usuario va a ser root, no va a haber contraseña. La base de datos va a ser contactos y el puerto va a ser de 3306. Exportamos eso como un objeto literal. A su vez, en la ruta importamos la base de datos, por así decirlo. Podemos crear una variable opcional
para que las filas consultadas se pasen a esa variable. Esta ruta la dejamos tal cual. Podríamos crear otra ruta, en este caso la he llamado home, puede llamarse lista de usuarios como quieran. Para consultar en base de datos dicen db.query, meten la consulta, en este caso selecciona todo desde la tabla usuario. Tengan en cuenta que el nombre de la tabla tiene que estar tal cual, bien escrita. Una función flecha que pregunta si hubo error o si hubo filas. Si hubo error, va a mandar este código. De lo contrario, imprime por consola, setea la variable y al salirse ya de esta consulta, se renderiza en la página llamada home, que está dentro de vistas aquí, y muestra lo que tenga esa fila. Si nos vamos a home, podremos comprobar cómo se consulta. Accedemos desde data, porque esto es lo que le estamos pasando al renderizar acá. Esos son básicamente un arreglo de objetos. Por lo tanto, se utiliza un for each o un for normal también sirve. Le damos como el nombre a cada uno de esos objetos. Esto sería un objeto, esto sería otro y otro. Entonces los llamaríamos usuario. Para acceder a sus propiedades decimos usuario.nombre, usuario.nombre, aquí está, usuario.correo, correo, mensaje, ID y listo. Cerramos bien el bucle, ya tendríamos esas consultas. Para insertar, trabajamos con post, le indicamos la ruta que utiliza el formulario, action barra contacto, método post. Le indicamos un input con el nombre bien colocado, en mi caso lo hice en inglés, name, email, name, message. Al tener eso, entonces preguntamos si hubo error, si esos datos están vacíos o nulos, porque lo estamos capturando desde el body. Fíjense que acá se le conoce como destructuración de datos. No está haciendo esto, que si name, luego creas otro que si email, entonces sería mucho mejor una sola constante, pero que destructure lo que venga de acá. Seguido de eso, hacemos la consulta de inserción, inserta dentro de la tabla usuario en los siguientes campos o columnas, que es nombre, correo, mensaje, y los valores van a ser pasados por parámetros, se los damos en una lista, o en este caso en un arreglo. Le decimos en el mismo orden que si la columna nombre va a recibir el valor de la, ¿cómo se le dice?, del body name. Lo mismo para correo, va a recibirlo de email y así sucesivamente. Si hubo error, muestra el error. De lo contrario, simplemente imprime y al salirse de acá, redirecciona a home. Y ya, bueno, ya esto lo expliqué aquí. Entonces, ese sería el resultado. Espero les haya servido. Y bueno, cualquier cosa, nos veríamos en otro próximo video. Chao.